Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales. Es un espacio para dialogar sobre distintas opiniones, visiones que colaboren y contribuyan a una mejor conciencia ambiental. Y este programa es transmitido por Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y por todas las redes digitales del programa Perspectivas Ambientales, donde ustedes nos pueden encontrar. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, es el economista Osvaldo Landázuri. ¿Y por qué vamos a dialogar con él? Primero porque tiene un perfil profesional muy interesante, muy importante, y ya les voy a contar por qué le invité. Él es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en Business Administration por la Pontificia Universidad de Chile y es analista económico con más de 15 años de experiencia en el sector industrial. Es catedrático universitario y es conferencista sobre temas económicos, productivos y políticos. Bienvenido, Osvaldo. Vamos a iniciar una serie de diálogos en este programa sobre consulta popular y Yasuní, respecto justamente a la explotación o no petrolera en el bloque 43 del Yasuní, y vamos a examinar varias aristas, no solamente el económico, sino el social, el ambiental, el antropológico. Y esta consulta, sin duda alguna, va a ser trascendental para el futuro del país y requiere un debate nacional serio y desapasionado. Es importante que la población esté bien informada para tomar la mejor decisión. Y vamos a comenzar por el tema económico, que creo que es el tema que más se está debatiendo, pero no es la única arista. Estuvimos con Osvaldo y conocemos su posición, estuvimos en una entrevista conjuntamente con dos visiones diferentes. Obviamente yo expreso públicamente mi apoyo a dejar el petróleo bajo tierra, pero Osvaldo tiene otra visión y en el marco de una democracia creo que es importante debatir y discutir, y por eso le he invitado a Osvaldo acá. Osvaldo, gracias por estar aquí y quisiera comenzar por algo, preguntándote, ¿qué es para ti el Yasuní? Gracias por la invitación, Vero, un gusto. A ver, para mí el Yasuní es parte del patrimonio de la humanidad, de lo que nos queda respecto al pulmón que tiene el planeta y por lo tanto de los pocos espacios que tenemos como para garantizar la subsistencia de las generaciones en el futuro respecto al medio ambiente. Perfecto. Y bueno, habíamos debatido justamente que las cosas en un mundo ideal deberían ser planificadas, como en otros países, como en Europa, no así Latinoamérica, no así en el Ecuador. Lo que menos somos los ecuatorianos creo que es planificar, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que se debería hablar de una transición ecológica a corto, mediano y largo plazo, y debió esto haberse planificado desde hace mucho antes. ¿Cuándo es el momento preciso para comenzar esto? Esta es una coyuntura importante para hacer una transición ecológica, no es el momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? A ver, yo creo que la posición mía, más que estar en contra de dejar el petróleo en tierra, es la carencia que tenemos en el Ecuador respecto al debate y a la planificación. Es decir, yo he manifestado en varios medios mi punto de vista respecto al medio ambiente. Es decir, a mí me parece completamente lógico, racional y genuino que existan personas que están pensando en el futuro del planeta y de las generaciones que nos están siguiendo atrás. La pregunta que yo le hago al país es más relacionada con cómo debatimos y cómo planificamos los temas. Entonces, lo cierto es que el debate respecto a este asunto ha sido muy pobre. Si nosotros vemos la historia que le rodea a la explotación en este espacio verde que es realmente, si no es de los más diversos del mundo, pues nos damos cuenta que en el 2013 se le declara de interés nacional, y desde ahí tienes ya un punto de partida para ver algunas cifras. Es decir,
estamos viendo que en esa declaratoria de interés nacional, si no me equivoco, son 1.000 hectáreas las que se autoriza a ser explotadas. Luego, en la consulta del 2018, nosotros vemos ya una reducción a 300 hectáreas y actualmente, de lo que yo conozco, son 80 hectáreas las que están explotadas. Si es que le analizamos desde el punto de vista porcentual, es una parte muy pequeña, el 0,01% que está siendo explotado. Ese es un primer dato. No significa que esté a favor o que esté en contra de que se explote o no. Segundo dato, el económico. Entonces, lo que estamos viendo ahora, estimada Verónica, es que el Ecuador tiene un problema fiscal que arrastramos desde hace 10 años. Nos podrán preguntar entonces nuestros amigos televidentes y radioescuchas, muy bien, ¿qué es un problema fiscal? Un problema fiscal es aquel que se demuestra cuando uno gasta más de lo que le ingresa desde el Estado. Ese es el problema fiscal que ha derivado en déficits crónicos, le he llamado yo. Es decir, tenemos un asunto en el que no alcanzamos a cubrir las necesidades de salud, de educación, que por la propia Constitución estamos obligados a aumentarlas año a año, lo cual ya te genera una primera trampa de desarrollo, he dicho yo. Es decir, si tú estás condenado a tener déficits permanentes estando dolarizado, pues probablemente tengas varias herramientas que deban ser utilizadas. Entonces, la población debe saber que al dejar el petróleo en tierra, nosotros necesitamos un plan. ¿Cuál sería ese plan? Ese plan, para mí, debería pasar por entender las fuentes de reemplazo de esos ingresos. Me dirán qué ingresos, porque ahí hemos hablado mucho del tema y se manejan diversas cifras. Pero son más o menos 55,000 barriles al día, que si tú les multiplicas por $65 por barril, más o menos, que es lo que ahora está costando ese petróleo, es más o menos 1.200 millones de dólares al año. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto cuesta extraer ese petróleo? La respuesta a ello, según el ministro de Energía y Minas, es que nos cuesta $15 por barril. Entonces, haciendo cuentas, más o menos estaríamos dejando de percibir unos 800 millones. Entonces, en esa línea, las cifras te están dando a analizar, a conocer una magnitud de dólares que es importante. Y entonces ahí la pregunta que yo hago para que tú continúes es, muy bien, ¿cómo reconocemos esos 800 millones de dólares? Una respuesta puede ser con tributos, la otra respuesta podría ser bajando el gasto, y en contrapartida, si es que ganaría la pregunta, en la pregunta el no, es decir, el extraer el petróleo, la siguiente conclusión a la que uno podría llegar es, muy bien, ¿qué hago con esa plata? Y yo he propuesto que el petróleo debería transformarse en inversión. Eso más o menos podría darte una línea de por dónde debería ir el debate desde mi punto de vista. Correcto. Exactamente, y quiero topar justamente estas alternativas, Osvaldo, porque son muy, muy valiosas justamente porque tenemos que comenzar a pensar en eso. Pero quiero irme un poquito más atrás porque, a ver, las cifras me parece que no están claras. Mira, fíjate en la información que yo tengo. Estas son proyecciones de extracción del ITT que fueron presentadas por Petroecuador ante la Corte Constitucional. Hay mucha diferencia, se habla de 1.200 millones que tú acabas de mencionar, después mencionaste 800 millones, pero resulta que las cifras tengo yo el dato de 275 millones, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo yo esto? Porque, y me voy a permitir leer porque son algunos datos y no me los sé de memoria, y dice, los costos de extracción en el ITT son altos y pueden estimarse en $35 por barril, valor que el Estado pagaba a Repsol en el bloque 16 cercano al ITT como referencia. La producción está cayendo rápidamente y según Petroecuador en el 2024 alcanzaría solo los 47,000 barriles diarios y el precio promedio desde el inicio de la extracción petrolera en el ITT ha sido de $51 por barril. Con estos supuestos, se obtiene un ingreso fiscal de 275 millones para el 2024, ¿no? Y para el 2025 el valor caería a 216 millones porque la extracción caerá
en 37.000 barriles diarios para seguir declinando así hasta el 2040. Entonces, claro, vemos una curva que va a caer. Entonces, la reflexión es, a ver, primero los números no cuadran, después esto significa realmente que si estamos hablando de 275 millones, es menor al 1% del presupuesto del Estado y que puede compensarse con algunas alternativas que tú ya has comenzado a esbozar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa reflexión es justamente la que queremos entender claramente, cuáles son las alternativas en el caso del sí y cuáles son las alternativas o qué pasa en el caso del no. Y vamos por eso. ¿Qué pasa si el resultado es el no? Supongo que seguimos campantes, como siempre, no va a haber una planificación a largo plazo, vamos a generar esos recursos y nos vamos a quedar ahí porque no hay una política de Estado real sobre transición. ¿Qué es lo que debería cambiar o qué cambia si es que el resultado es sigamos explotando? A ver, yo creo que en realidad esa pregunta resulta muy interesante, pero tal vez no se la deba hacer a un gobierno libertario como el de Guillermo Lasso. ¿Por qué digo esto, Llover? Si es que nos concentramos en entender qué es lo que piensa Lasso y su equipo de Ecuador Libre respecto al Estado, entonces yo te indico, y leíste muy bien mi currículum, me formé en esa escuela, en los libertarios, los Chicago Boys, etcétera. Lo que ellos dicen es no debe haber planificación, no hay Estado y el mercado es el que regula todo. Entonces yo he discrepado con esa visión, porque yo creo que primero varía de país a país y segundo, me parece que si alguna lección ha dejado la visión neoliberal de los años 90 es que tienes muchísimos temas por corregir cuando dejas que el mercado sea el que alinee todo. Entonces, este comentario va a que efectivamente nosotros necesitamos planificación, es decir, les guste o no a los de Ecuador Libre, tú necesitas un Estado, primero que informe, es decir, tú das unas cifras que realmente son muy diferentes a las que tengo yo, y creo que eso tiene que ver con que Petroecuador primero es una empresa estatal que está completamente mal manejada y por lo tanto no tienes datos certeros. Es decir, cuando tú te das cuenta de los balances, te das cuenta de los costos, llegas a la conclusión de que no conocemos exactamente qué es lo que está pasando. Lo que yo sí te digo es que este costo que el ministro de Finanzas le dio a mi equipo recientemente en una de las reuniones de las cámaras en las cuales son parte mi equipo de asesores, pues los $15 son el costo promedio desde el 2017 hasta el 2022. Quizás eso podría ser una de las diferencias respecto a los datos que tú tienes, es decir, estamos promediando. Pero me parecería muy importante que Petroecuador, sin tomar partida, le informe a la nación cuáles son los datos reales, es decir, con cifras, con números, con costos, para que la población saque sus propias conclusiones. Y yo como Estado, lo que debería hacer es muy bien presentar un plan para el sí y para el no. Es decir, si es que gana el sí y por lo tanto dejo el petróleo en la tierra, muy bien. Entonces, en ese caso, tengo que trabajar en los subsidios, pero es decir, tampoco la ciudadanía puede ser tan ingenua de pensar que uno puede tener recursos al infinito. Es decir, es solo el 1% del PIB, pero si le sumas los subsidios, que son el año pasado 4.000 millones, este año llegarán a cerca de 3.000 millones, ya te das cuenta que en temas petroleros, de dejar petróleo en la tierra, y de regalar nuestro diésel, nuestra gasolina, yo digo regalar porque es demasiado barata, entonces lo que sucede es que ya son 5 puntos del Producto Interno Bruto o 4, y ese sí ya es un tema que resulta preocupante. Entonces, ¿yo qué diría? En el plan en el que gane el sí, muy bien, tenemos que hablar de subsidios. Segundo, tenemos que hablar de qué es lo que pasa con el desarrollo de las familias que están alrededor de esta actividad, es decir, debes también proponerles a ellos capacitación diferente y preparar para que las siguientes generaciones que están en el Oriente sepan que el petróleo ya no va a ser parte de sus vidas. Ese podría ser un camino para el sí. Y en el caso de no, muy bien, yo lo que le pediría al gobierno es, usted
basta de no entregar cifras, es decir, tiene que darme exactamente las cifras como un condicionamiento social para entender dónde estamos. Y segundo, lo que debería pasar es que el Estado, al proponer este plan, debería decir qué va a hacer con esos recursos que saldrían. Yo personalmente me inclino mucho a que tú no le puedes meter en el gasto corriente a un activo que se va a acabar, que no es renovable, que es perecible, es decir, que solo tienes una cantidad limitada. Por lo tanto, yo que he sugerido que se canjee por inversión, es decir, los recursos que se saquen del Yasuní sirven para dos puntos: cuidar el parque de esta manera, lograr que la extracción sea lo menos dañina para el medio ambiente. Segundo, construir carreteras, escuelas, hospitales en esa zona. Ese puede ser otro camino. Lo mismo he sugerido yo para los subsidios, es decir, si tú no le incorporas, Vero, a el sector rural en el desarrollo del país, probablemente tú vas a tener todo el tiempo problemas con una parte muy importante que no logra seguir a la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate que a mí lo que me gusta es que en este momento y en esta coyuntura, este tipo de debates y este tipo de alternativas son las que están ya en la mesa y que hay que debatirlas, y nos exige a pensar qué pasaría en caso de. Tú muy bien has anotado que deberíamos pensar en el escenario del sí y en el escenario del no. Has mencionado los subsidios, que es una cosa muy fuerte, no, o sea, se han caído gobiernos por aquello, pero son alternativas definitivamente que tenemos y que han estado en la mesa desde hace mucho tiempo. El propio ministro ha dicho justamente que se está yendo a los países vecinos y estamos regalando, subsidiando a que se roben todo el combustible, que es una locura. Entonces, ese es uno de los temas que se debería corregir. El otro, tengo también alguna otra alternativa y me gustaría que saber de ti qué opinas si es que el gobierno decidiera eliminar, por ejemplo, las exoneraciones tributarias que cada año concede a personas naturales jurídicas. Se obtendría el 29.8 más de ingresos de cada año que todos los ingresos que prevé obtener con la extracción del petróleo del ITT durante 33 años. Así que también me parece interesante. ¿Qué opinas sobre este? En economía, lo que tú comentas, Vero, se llama el famoso gasto tributario, es decir, las exenciones que el gobierno hace a familias, a empresas, a personas, entendiendo varias características para que ese gasto tributario sea efectivo y sea eficiente. Entonces, indudablemente, yo creo que, a ver, uno de los asuntos que debemos analizar antes de pasar al concepto económico que tú mencionas, que es el gasto tributario, la propia eficiencia estatal. Yo he mencionado en varios medios que el hecho de que tú digas que el 80 o 85% de tu gasto corriente sea para militares, policías, profesores y médicos, no necesariamente indica que es intopable, es decir, que tú no le analizas si es que es eficiente. Y yo he preguntado a la ciudadanía, ¿estamos seguros que en un hospital del IES no tenemos demasiadas secretarias y pocas enfermeras? No sabemos, no tenemos ni idea. No sabemos si es que la nómina que hoy está rodeando nuestra seguridad social realmente es una nómina eficiente. Lo que yo sí te digo es que en la época del expresidente Correa, esa nómina se multiplicó por 10. Entonces, algunas luces tenemos ya al asunto de eficiencia. Ahora, el gasto tributario, pues efectivamente yo creo que hay muchísimo por hacer ahí y ser más eficientes. Acordémonos de los intereses que hay detrás de las exenciones impositivas, y ahí el asunto es que tú tienes por ganar y perder algunas cosas. Ganas recuperación de plata, de dinero para el fisco. Que pierdes que en muchos casos la competitividad del sector productivo está tan afectada que cuando tú retiras un subsidio o cuando retiras alguna exención, te das cuenta que el camarón, que el propio banano, comienza a tener un desfase de competitividad con los países vecinos porque estás dolarizado. Pero indudablemente eso no significa que no se deba analizar. ¿Yo qué es lo que haría? Pues lo que haría como gobierno es ver dónde está el mayor gasto tributario y qué ha retornado ese gasto tributario. Es decir,
que ha significado en inversión, que ha significado en generación de empleo, y ahí tú puedes tomar decisiones. Pero otra vez, cuando tú tienes un gobierno libertario, muy probablemente ellos no ven estas cosas. Lo que ellos ven es solamente oferta y demanda y la famosísima mano invisible de Adam Smith, es decir, hay una mano del mercado que arregla todo. Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo en este conversatorio probablemente riñen con esa visión, pero desde mi óptica son imprescindibles. Osvaldo, la biodiversidad también está en nuestra Constitución como recurso estratégico, tanto como el petróleo. Entonces, en este sentido, el canciller le oí el otro día que decía y que hablaba sobre el canje de deuda de Galápagos, dando a entender que se podría hacer algo similar o replicar para el Yasuní. Inclusive se está impulsando, así como la OPEP, como la Organización de Países Petroleros, a la creación de organizaciones de países megadiversos por el potencial que tiene justamente de mantener esto que se viene ya a futuro escaso, ¿no? Entonces, si mantenemos un país megadiverso, seremos competitivos en cuanto a estos recursos. ¿Qué opinión te merece eso? Bien cortito para cerrar. Yo creo que es parte del tema, ¿no? Es indudable que es un asunto en el que uno puede pensar en que los activos intangibles, como por ejemplo bueno, intangibles en buena medida y tangibles en otra, ¿no? Por ejemplo, el turismo o el conocimiento que uno tiene pueden significar recursos que te ingresan como nación. Y eso es indudable, la biodiversidad es uno de esos asuntos. Lo que yo creo que es importante es que cuando tú comparas las dos cosas puedas tener algún punto en el que cuentes dólares en un lado y en otro lado, porque de lo contrario te quedas en ideas que son buenas, pero que probablemente, Vero, riñen con la realidad del país. Acordémonos que lo de Galápagos es una transacción en la que yo creo que tú y yo también incluido no sabemos exactamente qué se firmó para variar con este gobierno, pero sí te puedo decir que en el canje de deuda intervino un intermediario que según las primeras cifras cobró 400 millones de dólares por la transacción. Es decir, tampoco seamos otra vez ingenuos en que los países desarrollados le pagan a los subdesarrollados para dejar sus recursos, pero créeme, Vero, que hay mucha intermediación en el medio y que en resumen, una vez que sepamos exactamente lo de Galápagos, probablemente te lleves una sorpresa que va a ser poco agradable. Bueno, tendremos que dilucidar eso y como siempre hay muchos intereses de por medio. Veamos qué es lo que pasa con eso. Con esto quiero cerrar. Agradeciéndote, querido Osvaldo, por estar acá. Seguiremos hablando, como les mencioné, en otros programas sobre este mismo tema, pero con otro tipo de análisis, así que síganos, estén conectados. Les agradezco a todos ustedes por estar siempre presentes, por ayudarnos con un like, apoyarnos, compartir en nuestras redes sociales, que ustedes siempre están a la mano y al alcance para reprisar en cualquier momento, así que les agradecemos mucho por seguirnos y acompañarnos una vez más. Gracias, Osvaldo, a ti. Un abrazo.